5.000 soldados menos. Esa es la cifra de efectivos estadounidenses que abandonarán Alemania en el plazo de un año. Así lo anunció al menos recientemente el Pentágono tras unas críticas del canciller Friedrich Merz extraordinariamente directas a la estrategia de Trump en su guerra contra Irán. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Horas después del uso de la palabra humillación por Merz, Donald Trump respondió en su red social Truth Social que el canciller no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y pocos días después de ese post llegó el anuncio de retirada de tropas. ¿Está castigando Trump a Alemania por las críticas de Merz? ¿Cuál es el origen, la dimensión y el papel de la presencia militar estadounidense en Alemania y en Europa? ¿Y qué consecuencias podría tener esta retirada para el futuro de la OTAN, de la seguridad europea y del rearme alemán? Se lo explicamos en DW Analiza. Mi nombre es Andreu Jerez Ríos. Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. Con amenazas de una mayor retirada de tropas. Así respondió Donald Trump a una pregunta sobre el anuncio de la salida de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. Antes de hablar de la dimensión y el significado de esa retirada parcial, queremos analizar el trasfondo histórico de la presencia militar de Estados Unidos en Alemania y en Europa. Tras la derrota de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el país centroeuropeo se convirtió en territorio ocupado militarmente por las cuatro potencias vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la entonces Unión Soviética. Esas son las raíces de la actual presencia militar estadounidense en el viejo continente, que a partir de 1949 tendría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como marco institucional. En 1955 se fundó como respuesta el Pacto de Varsovia, alianza militar liderada por la URSS dentro de su esfera de influencia en Europa Oriental. Más de 3 décadas después del hundimiento de la URSS y del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos sigue contando con una amplia presencia e infraestructura militar en Europa. Con una treintena de bases permanentes y una veintena de instalaciones militares adicionales, el ejército más poderoso del planeta tiene cerca de 70.000 soldados desplegados permanentemente en el continente europeo. Alemania es, con diferencia, el país con una mayor presencia de tropas estadounidenses, con más de 36.000. Por detrás quedan Italia, Reino Unido, España y Turquía, todos ellos estados miembros de la OTAN. En Alemania, el ejército estadounidense cuenta oficialmente con las bases aéreas de Büchel, Spangdahlem y Ramstein, y las bases de fuerza terrestre de Wiesbaden, Kaiserslautern, Stuttgart, Anbach, Grafenwöhr y Hohenfels. Sirven como centros operativos y logísticos de Estados Unidos para sus actividades militares en el planeta, como centros de entrenamiento y también para tratar a heridos en combate fuera de Europa. Para Estados Unidos, su presencia militar en el continente europeo no solamente sirve para dar cobertura a sus supuestos aliados, sino fundamentalmente para proyectar poder. Y en ese sentido, Alemania tiene una posición especial, porque recordemos por un lado que allí se encuentra ubicada la mayor base aérea que Estados Unidos ha establecido fuera de su territorio continental, en Ramstein. Al mismo tiempo, ha establecido también allí el mayor hospital militar que tiene también fuera del continente estadounidense, y le sirve de forma muy clara, lo estamos viendo ahora con lo que ha ocurrido en Irán, para el restablecimiento y la atención sanitaria a los soldados que han sido afectados por los ataques iraníes en diferentes partes del Golfo. Además de eso, tiene el EUCOM, es decir, el mando estratégico para Europa, y tiene AFRICOM, es decir, el mando estratégico para África. Y también tenemos en Alemania, no lo olvidemos, las armas nucleares de Estados Unidos depositadas aquí, sobre las cuales no hay cifras oficiales, porque sobre armamento nuclear nunca hay cifras oficiales, pero que se estima que son unas 20. Estrategia disuasoria pertenece a Estados Unidos o ya al paraguas atómico, que sería de Francia. Además de su importancia estratégica, la presencia militar de Estados Unidos en Alemania también tiene una dimensión económica y social. La ciudad de Ramstein-Missenbach, en Renania-Palatinado, es un ejemplo. Tras décadas de presencia militar estadounidense, esta región ha desarrollado una dependencia económica de la base aérea estadounidense que las autoridades locales estiman en 2.000 millones de euros anuales. Darmstadt hat 8.000, die Verbandsgemeinde 18.000, der Landkreis Kaiserslautern, zu dem wir gehören, hat 100.000 Einwohner. Die Stadt Kaiserslautern als Großstadt auch nochmal 100.000 Einwohner, und dann haben sie 50.000 Amerikaner.
Also das ist dann schon allein der Bevölkerungsanteil. Die sind natürlich tagtäglich präsent. Bei uns spricht jeder Englisch. Und dann haben 1952 die Amerikaner hier den Flugplatz gebaut als Jobmaschine, sage ich jetzt. Das sind Leute nach dem Zweiten Weltkrieg hierher gekommen und haben Arbeit gefunden. Ramstein ist von 2000 Einwohnern in dieser Zeit in den 50er Jahren auf 8000 angewachsen. Die meisten sind geblieben. Das prägt natürlich ganz klar. A la espera de saber a qué bases estadounidenses en Alemania afectará la retirada anunciada por Washington y cuál será el impacto en la economía local, es momento de analizar las causas y la dimensión militar del repliegue. El gobierno alemán insiste en desligar el anuncio de la retirada de soldados de las críticas de Merz a Trump. Sin embargo, la sucesión de los hechos es innegable. Han insistido en que esta retirada o esta reducción de tropas ya estaba prevista, lo que es cierto. En el primer mandato Donald Trump ya habló de retirar a 12.000 soldados en ese momento, luego vino Joe Biden y retiró esa orden. Que podía haber una reducción de tropas en Alemania estaba claro. El problema para Merz es que ha coincidido ese anuncio de Trump ahora con su frase que dijo en una visita a una escuela, en un diálogo, en un debate público, dijo que Estados Unidos, que Teherán estaba humillando a Estados Unidos con las negociaciones para la paz, ¿no? El anuncio de Donald Trump también fue inmediatamente después, precedido además de una serie de mensajes incendiarios como los que él suele hacer a través de sus redes sociales, con lo cual es difícil desvincular una cosa de otra. Dada la dimensión de la presencia militar estadounidense en Alemania y en Europa, la cifra de 5.000 soldados es relativamente pequeña. Estados Unidos y sus aliados europeos seguirán contando con amplias capacidades militares en el viejo continente dentro del marco de la OTAN. Preocupa que Estados Unidos decida retirar tropas clave para la defensa europea, como las brigadas de reacción rápida. So 5,000 US troops removed from that might not seem such a great deal, but this is one of only two high readiness response brigades that the US Army has deployed to Europe on a permanent basis. There are 2 more rotational brigades that move in and out of Europe. And in that sense, they would be the first to deploy to a crisis or conflict zone. And while Europeans are on the hook for delivering similar capabilities in line with NATO's defense plans and capability targets, they're not there yet. And so over the short to medium term, such a withdrawal would hurt. Aunque lo retirara, y eso es algo que tendremos que ver en los próximos meses, volvería a dejarlo donde estaba justo antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero del año 2022. Por lo tanto, no supondría romper el compromiso ni el vínculo con Alemania, pero evidentemente envía una señal más que militar, una señal política. El anuncio de retirada de Estados Unidos no supone una reducción radical de su presencia militar europea, pero sí abunda en el mensaje de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el gobierno de Trump el pasado noviembre. En ella, Washington advierte que Europa ha dejado de ser una de sus prioridades. La gran pregunta ahora es en qué posición queda la OTAN, una coalición militar liderada por Estados Unidos e inimaginable sin la primera potencia militar planetaria. I think NATO is in a very uncomfortable spot with this duality between US personnel, US officers showing up to work and driving some important initiatives in the NATO structures in Brussels and other military headquarters. And at the same time, we have a US president, a Pentagon that communicate very eclectically and that, again, are willing to leverage Europe's security dependence on the United States for political purposes and to punish their traditional allies. La incerteza sobre cómo reaccionaría el gobierno de Trump en caso de una agresión de Rusia al flanco oriental de la OTAN y las dudas sobre si Washington ayudaría a sus aliados europeos, como establece el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, son el telón de fondo del rearme en el que se ha embarcado la Unión Europea con Alemania al frente. Desde el fin de la Guerra Fría, los principales países europeos habían moderado el porcentaje de su Producto Interno Bruto destinado a armamento y defensa. Esa tendencia comenzó a cambiar a partir del inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, sobre todo por el gasto protagonizado por Polonia y Alemania. El Estado alemán invirtió el año pasado en armas y defensa más de 113.000 millones de dólares, cifra récord en la última década. El objetivo expreso del gobierno del canciller Merz es liderar ese gasto en Europa a finales de esta década y construir el mayor ejército convencional del continente en un plazo de 10 años. Hay que decir que el rearme europeo, el rearme alemán, no empieza con Friedrich Merz, sino con Olaf Scholz,
En ese momento se vio que la austeridad alemana, la doctrina de la austeridad alemana no solo había hecho mella en tejido social y por eso están creciendo bolsas de pobreza como las que hay actualmente en Alemania, sino también en defensa. Alemania se había comportado siempre como un aliado tímido en cuestiones defensivas y más bien se aplicaba a la economía, ¿no? Entonces, ante eso surgió la necesidad de la puesta a punto. Con Merz se ha acentuado y además con Merz se ha activado, digamos, lo que es el servicio militar voluntario. El objetivo es doblar la actual cifra de soldados del ejército alemán hasta aproximadamente el 500.000 en 2035. Berlín no descarta la reintroducción del servicio militar obligatorio si no alcanza esa meta sobre la base de la voluntariedad. Una nueva ley incluso prevé la obligación para los varones de entre 17 y 45 años de informar a la autoridad militar si quieren abandonar el país por más de 3 meses. Este rearme alemán corre además paralelo a otra evolución política interna del país. El liderazgo en las encuestas electorales de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, AfD, un partido que defiende el revisionismo histórico y relativiza los crímenes del nazismo. Una Alemania convertida en el ejército convencional más poderoso del continente europeo puede levantar otra vez resquemores si no se explica adecuadamente al resto de los vecinos. Tenemos una imagen histórica de una Alemania militar como potencia hegemónica, buscando todavía mayor dominio territorial. La OTAN se creó para tener a Estados Unidos dentro, a la Unión Soviética fuera y a Alemania debajo. Es decir, intentando evitar que un rearme alemán pudiera volver a generar dinámicas. Imaginemos mañana una Alemania con un gobierno de alternativa para Alemania. Pues con un instrumento que sería el ejército más poderoso de todo el continente, nadie puede asegurar que no fuera mal utilizado. El rearme alemán probablemente generará suspicacias en vecinos como Francia y Polonia si no se integra de forma legal y vinculante en una defensa común europea. Pero las advertencias del gobierno de Trump sobre un eventual abandono de la OTAN no parecen dejar mucha más alternativa a los socios europeos. La retirada de los 5.000 soldados estadounidenses es solo una señal más.